Me encanta mucho eso de que vivir en otro lugar te permite sacarte la cultura como base normal. O sea, de verdad, siento que ahora al regresar para mí va a ser como si fuera otro país. O sea, como Alemania como otro país. Alemania como extranjero para mí. Sí. Por eso sí me dan ganas de regresar y de ver qué onda. Eso llamamos choque cultural a la inversa. Cuando Ah, sí. regresas así, como Choco dices, cultural, "Oh". pues sí, tal vez sí. Es como Eh, que todo cambió, todo es diferente. O tal vez no cambió, pero tú lo ves diferente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Creo que voy a hacerme consciente de muchas cosas muy culturales de Alemania, porque de repente voy a notar que, wow, sí es cierto, así son los alemanes. No me di cuenta, pero sí, así somos. Y luego, creo que me encanta mucho eso de que vivir en otro lugar te permite sacarte la cultura como base Ujú. normal. O sea, Sí. de repente puedes preguntar, no, hinterfragen, ¿was heißt das nochmal? Ujú, como cuestionar. Cuestionar, sí, de repente cuestionas cosas que antes ni siquiera tenías la oportunidad de Ujú. cuestionarlas porque eran como parte de ti. Ya. Y luego cuando estás en otro lugar, se saca esa parte y de repente puedes ver que, oh, wow, esa persona ve la vida completamente diferente que yo conozco, que mi cultura lo hace y igualmente le va bien. Entonces hay otras maneras, no sabía. Y pues, así. Tal vez de ahí dicen, ¿no? Como que luego las personas que hablan diferentes idiomas viven en diferentes contextos culturales, que hasta casi tienen como personalidades múltiples, ¿no? Para cada cultura o idioma, Sí. uno. Mi esposa luego me dice, güey, tú hablas bien diferente. O sea, bueno, no me dice güey, yo siempre digo güey, pero luego me regaña, ¿no? Dices mucho, tú dices, no dijiste mucho güey, ¿eh? ¿O Es que sí? ahora intento hablar bien. Ah, muy bien. Ya te educaron, entonces. Ya, a mí, ya. No, o sea, no, Difícil. con mi mejor amigo eso. No, güey, no mames, ¿cómo puede ser eso? No. Así, más así. Sí, como más coloquial. Dice que en alemán, casi todos, ¿eh? O sea, no solo yo, pero que nos escuchamos completamente diferente que conversando en Sí. español o otro Sí, idioma, luego me ¿no? dicen eso también. A mí también. Sí. Sí. ¿Qué es tu palabra favorita mexicana? Me gusta. O sea, ¿cómo lo voy a decir? Es Voy a una decir grosería. Va a decir una grosería, la ¿no? frase A ver. completa, te Ok. mamaste. ¿Y por qué te mamaste? Me Te gusta gusta mucho decir. esa frase. Creo que sí, son puras cosas como jergas, como coloquiales. Yo tengo una lista. Siempre que dicen cosas que no entendí, me los anoté. Ándale, eso es Sí, para bueno. luego usarlas como, no sé, pedo. Pedo uso mucho, güey. em, Me gusta mucho, no es una palabra, pero me gusta mucho. Jijiji, jajaja. Es que, es que no Pero del tenemos. WhatsApp del chat o como. No, como es que dicen como mucho para decir. Ni siquiera, o sea, de que. Pues andamos así como jijiji, jajaja. De que Así, como sin así todo pedo, de que. jijiji, jajaja, todo Sí. risas, Y hasta esa, que. y Anda. esa forma de decir eso no existe en alemán y ya No. sé que voy a traer eso a Alemania. O sea, voy a A hablar en ver, alemán y luego decir, ya, wir waren so ein bisschen jijiji, jajaja. wir waren so ein bisschen jijiji, jajaja. Und dann sind wir en Polen einmarschiert. Nein, sorry, das nicht. No, Uy, sí suena, pero suena cabrón, ¿eh? sí, Wir me waren ein gusta bisschen mucho. jijiji, jajaja. Hasta como cambia Es que completamente. sí, luego cuando cuentas, no sé, o sea, andamos así como jijiji, jajaja. No sé, es que ya dice mucho sin decir ni una palabra real. Me gusta mucho. Y también, Pero para ti, ¿qué significa jijiji, jajaja? em, es que como, como sin, ¿Preocupación? sí, como sin preocupación de que sin, also so unernst. Sin cordura que Sí. uno debe tener en la vida diaria. Sí, como sin cordura, sin hacer, o sea, sin hacer algo específico, sin Ok, inespecífico. O ok. como de que, no sé, como si la manera en que, no sé, como, por ejemplo, vas a comer con amigos y luego se quedan ahí como jiji, jajaja. Ya. De que, Cotorreando, pues. sí, no sé si de verdad se usa así, de hecho, ¿Sí? pero yo lo uso Nos así. queremos jijiji, jajaja. Sí, Ok. sí, ¿cierto? Porque pues, de repente tal vez es algo que nada más se usa para grosería, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ahí Em, viene el twist. En Alemania nadie se queda para hacer jijiji, jajaja. sí, justo por eso no existe.
Por eso no existe esa palabra. No, o sea, A veces sí, a veces sí. también me gusta mucho y uso mucho, o sea. O sea, güey. O sea, y creo que también eso va a ser muy difícil para mí quitármelo hablando en alemán. Claro. O sea, porque, o sea, O sea. es que luego ya está muy adentro. ¿Qué sería como also, no? En Deutsch, also. O sea, Em, no, es digo, que no existe. Creo que justo esas sí, palabras es como que no esa tienen... palabra como puente, ¿no? O sea, fíjense que en español tienen muchas palabras para llenar espacios de pensamientos, que son en Alemania son como decimos mucho eso. En Alemania sería Eh, oder halt so. tengo que Oder halt so pensar. sería. Oder halt so. Oder halt so, sí. Pero, o sea, es mejor. Sí, o sea. O sea, es mejor. Es mucho mejor. Em, ¿Qué más? Es que hay mucho más. Me encanta la jerga mexicana. Luego me encanta usarla porque siempre la gente se sorprende. O sea, de que... Y tú dices, sí, yo tengo barrio, mijo. Sí, tengo Ah. barrio en la sangre. Nah. Em, ¿Qué es tu comida favorita acá? pozole. Ah, ya sí, ya confirmaste. ¿Tu lado más mexicano? ¿Mi lado? Más mexicano. Como de mi... Ujú, de tu día a día, algo que hagas. Pues ya dice jijiji, jajaja, ese es un lado, ¿no? Pero tal vez hay otro lado más mexicano todavía. O la impuntualidad. Bueno, ya la tenías antes. Sí, cierto. ¿Se empeoró o se mejoró en México? Se mejoró, de hecho. ¿Oh, sí? Me volví más puntual en México. Em, bueno, es que luego todo lo que diría que sería mexicano, o sea, el lado mexicano, ya tenía antes. O sea, diría como la salsa, por ejemplo, que bailo salsa, pero ya bailé salsa antes. Entonces, realmente diría la jerga. Yo uso mucha jerga. Me encanta usar palabras o sea, muy coloquiales y pues cosas que son muy mexas, muy mexicanos en mi idioma, de que no sé, ¿qué pedo con ese güey? Soy bien mamona, güey, te mamaste, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo me gusta mucho también? Es que es ¿Qué la pedo con eso? palabra ¿Qué pedo universal. contigo? ¿Qué pedo con usted? Es que el que pedo es pedo. Y muy tradicional, pero no mames. Ándale, Me encanta, claro. no mames. No mames, güey. Sí. Yo no sabía que era grosería hasta que me enteré por el primer canal que tuve, que nos lo comentaron que era como muy grosero. ¿Muy grosero? Ay, creo que luego la gente... O sea, yo también tengo muchos comentarios de un lado que dicen, sí está chido, y otro lado que dicen, es que no lo puedes decir, no lo digas. Pues sí, o sea, ya como la primera comida con tus suegros, ¿no? Inspe. Ahí Sí. no puedes decir, no mames. No, pues sí. No mames, doña, me mamó su mole, güey. Sí, pues luego así, creo que me pasa a veces en la universidad con mis maestros. Que... Aunque está cañón, ¿no? Como en la universidad, cuando yo entré en Guadalajara, me sorprendió mucho que la cercanía que tienen aquí en México a algunos profesores, no a todos. sí. En Alemania siento, como yo, es más distante, ¿no? Justo, Y aquí, ay, sí. ¿qué onda, Juan? ¿Qué onda? Mucho, sí. Nos tomamos una cheve después de la clase, sí, Sí, cámara. sí, mucho. No, siento lo mismo. Y creo que justo cuando la primera pregunta que me hiciste de que cuáles fueron las cosas a las que tenía que acostumbrarme acá, eso es una de esas cosas, de hecho. Porque me costó mucho encontrar la manera de... Porque son mucho más amigables. Los maestros son más amigables, son más cercanos. Pero justo por eso, como en Alemania nunca aprendí a ver una persona muy cercana como persona de respeto. Entonces lo que me pasó a mí es que en cuanto me di cuenta que son más cercanos, luego salen con nosotros, luego hablan normal. Por ejemplo, o sea, un choque cultural que tenía así mucho fue cuando un maestro de canto que tenía, de repente, o sea, teníamos un grupo de WhatsApp con el maestro. Bueno, y de repente empezó a mandar stickers. Así como stickers bien cabrones. Así ¿Pero de stickers chistosos? Sí, ¿O como stickers así como raros, así como lo haría una persona de mi edad, así como, y yo, ¿qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Y luego, igualmente,
quiso que lo respetaríamos y de repente se puso del papel de maestro otra vez en la clase y a mí me costó manejar Porque eso. pensabas en los stickers que mandó por Sí, o sea, WhatsApp, de que ¿no? o eres mi amigo cercano y te trato como así de o pues eres mi maestro y mantienes esta distancia. Entonces Sí. me costó a veces como... Creo que me faltó a veces respeto en la clase, o sea, como concentrarme bien Claro. o... Pues ajá, sí, justo eso. Sí, eso también es muy típico de la cultura alemana, que siento como los roles están muy definidos, ¿no? Profe es un profe, punto. También en el trabajo. Luego en Sí, el trabajo sí. todos siempre intentan como ya casi forzadamente de hacer el vínculo del trabajo un vínculo privado también. ¿En Alemania? No, acá. ¿Acá? O sea, no sé si tal vez también tienen otras intenciones, pero me parece mucho que con todas las personas con las que trabajé, luego pues me preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y yo, ¿Pero tirándote la onda o como es que amigos? aquí nunca se sabe, Sí, ¿sabes? sí, Es sí. que luego me cuesta entender si me tiran la onda porque para mí sería todo. Sí. Todo sería tirarme la onda, pero luego es normal. Mm, Luego es más normal acá como tener conversaciones afuera del trabajo. sí. Sí, es más difícil, sí. Hast du noch irgendein Projekt, was du speziell vorstellen willst? Sonst würde ich einfach Shoutout machen auf deinen Social Media. Creo que sí. ¿Sí? Apenas estoy empezando. O sea, primero tengo dos cuentas en Insta. Quisiera explicarlo muy rápido. Ok. De que mi cuenta más oficial, la primer cuenta es la que tiene como todo mi arte, mi Ok. baile. Y si gustan, o sea, si quisieran ver un poco más de ese lado de mí, pues pueden ir por ahí. Abajo en la descripción están las dos Sí, cuentas. se llama Adalina R. Y la otra, si nada más quieren escucharme hablando mamadas, puras mamadas, también me encanta esa frase, Ah, es que son huevo. puras mamadas, güey. En español, la mayoría de los vídeos que hago también en español, pues ahí está la otra cuenta. ¿Cómo se llama esa? Over Analyzing. Ah, sí, 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 sí. Sí, Ok, esa. Y la tercera Y cosa... sobreanalizas con puras mamadas en Sí, español. justo eso. Y la otra cosa, apenas empecé, o sea, apenas abrí una cuenta en YouTube. Ok. Pero ahí voy a hacer solamente vídeos en inglés, entonces pues, ajá. Solo por ¿De ahí. qué? De mi vida. O sea, se llama Living for the Plot. Ok. Y es como, pues es muy la manera en la que vivo, de que vivir por el plot, de que, pues, ajá, o sea, justamente todas las cosas que te dan un poco de pena hacer. No sé, ser muy honesta con la gente o decirles lo que sientes o hacer algo que te da pena. Pues justo eso, o sea, me esfuerzo siempre a hacer todas esas cosas para vivir for a plot. Porque pues, no sé, yo veo la vida más o menos como algo más como ligero, como un juego. Y es mucho más chistosa, sí. Live for the plot es como, sí, vivir por la historia, ¿no? Por la Sí, narrativa, sí, pues. por la Como narrativa, o sea, justo agrégale eso, de algo, un que detallito. es como de que imagínate Ándale. que si tu vida fuera una serie ahora mismo y personas ahora mismo estuvieran viéndote, que estuvieran como gritándote que deberías hacerlo ya, hazlo ya o déjalo ya, o sea, ¿qué te dirían? ¿Qué Ya. quisieran las personas que están viendo tu vida y luego pues hazlo? Yo creo que, buena Sí. pregunta, ¿eh? Está muy chido porque, o sea, luego no trata de ser como inauténtico, sino Claro. de sacarse de la zona de confort. Claro. Y eso es lo que hago mucho y creo que, pues justo eso, y voy a empezar a nada más como charlar sobre mi vida, sobre mis experiencias, porque creo que como, como vivo acá de manera muy extrema, como con puras personas de México y todo eso, pues tengo muchas anécdotas que contar. Muy chido. Ajá. Pues ya saben, mi banda, abajo en la descripción están todas las redes sociales. Muchas gracias hoy por caerle. Muchísimas gracias por invitarme. Me lo pasé muy bien. Paisana, cuando quieras. Ya saben, mi banda, eso es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Tschüssi.